Hola, hermanos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo para ustedes con la idea de que tú recibas la palabra eterna, de que la pongas por obra todos los días de tu vida, que quede plasmado, que quede grabado, para poder tú revisar con calma las cosas que debes de aprender. Recuerda que la palabra nos enseña, nos educa, nos corrige, ¿sí? Nos hace hombres de bien, que es lo más importante. Y nos da una vida y una vida eterna, una vida plena y una vida eterna. Antes que todo vamos a iniciar con la oración. Padre mío, bendigo a todas aquellas almas que están recibiendo la palabra de Dios, que la pongan por obra, que cada uno de mis hermanos que reciban tienen oídos atentos y corazones dispuestos para poner por obra tu palabra. En el nombre poderoso de mi Señor Yeshua, gracias. Bendigo también a aquellos hermanos, donde quiera que estén recibiendo por primera vez la palabra, que gracias a este ministerio de video se puede recibir el mensaje. Bendigo a aquellas manos que participan para que se logre esto. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar en el estudio de hoy. Quiero decirte que vamos a hablar del espíritu, en este caso navideño, que es el tema, son los tiempos de lo que se habla, ¿no? Que el espíritu navideño. Hoy vamos a dar un poquito de cuidado, ¿sí?, a estas cosas, principalmente a aquellas personas que tienen poco en la congregación. Vamos a hablar del tema de el espíritu navideño. Primeramente vamos a definir la palabra espíritu, ¿sí? Dice que es una entidad abstracta. En el diccionario dice que es una entidad abstracta que constituye al ser humano, que lo constituye al ser humano. Y dice, y se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Pero vámonos a esta primera etapa donde dice constituye al ser humano. Es algo que mueve. Es algo que hace que se muevan las cosas. Ese es un espíritu. El espíritu de ganar, el espíritu, en este caso navideño, de iniciar algo, de empezar a fomentar las famosas, una víspera navideña, poner luces. Es algo que te mueve, ¿sí? Vamos primeramente a Génesis 1 o 2, donde el mismo Espíritu de Dios dice que es una forma móvil, ¿sí? Vamos a Génesis 1, 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu es lo que hace que se muevan las cosas, hace que se muevan, en este caso, en la parte humana, hace que se mueva el ser humano. Entonces, este espíritu, y llámese cualquier espíritu, porque puede ser incluso una persona que te puede hacer que te muevas. Y también, al mismo tiempo, Dios tiene también el espíritu, pero es un espíritu con E mayúscula, recordándote que Él es el supremo sobre todos los espíritus. Bien, dice, este espíritu constituye al ser humano y le atribuye la capacidad de sentir y pensar, que junto con lo inmaterial se hacen las cosas, que junto con aquel cuerpo, o sea, formando parte tú, como parte de ese caminar, eso hace lo que te mueve. Entonces, hay muchos tipos de espíritu. Vamos a ver el espíritu navideño, que nos va a fomentar el tratar de hacer cosas que Dios no escribió, que Dios no dejó escrito, que va contra la verdad, y las vamos a derribar. También vemos que hay espíritu vengativo, espíritu criticón,
que incluso tratan de llevar a cabo algunas religiones, tratando de mezclar cosas que Dios no estableció. Y eso es muy importante que tú lo sepas. Bien, entonces el Espíritu es lo que te va a hacer que te muevas. Es lo que nos da en la traducción le dan también el aliento de vida. Pero hay que ver a qué espíritu es el que va siguiendo, porque hay espíritus de muerte, por supuesto, y el espíritu de vida, que es Jesucristo, o el espíritu de Dios, ¿sí? Y vamos a empezar a revisar precisamente este tipo de situaciones, porque el espíritu de Navidad, el espíritu navideño, no trae nada grato y no está escrito por Dios. Bien, primeramente ya vimos que era el espíritu, espero que te quede claro qué es lo que va a hacer que te muevas, qué es lo que va a hacer que tú hagas las cosas. Pero hay que ver que el alma sepa decidir qué se tiene que hacer. Vamos primeramente a Juan 8:32. Juan 8:32 dice lo siguiente, dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O te dice Jesús en Juan 14:6, dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Él nos habla de que Él es la verdad. O conocerás esta verdad que estamos viendo, la palabra eterna. La palabra eterna, ¿sí? Estamos conociendo la verdad, estamos conociendo la palabra eterna. Y nos dice que conoceremos esta verdad y nos hará libres. ¿Qué pasa con el espíritu navideño? Uno de los principales cosas que empieza a fomentar el espíritu navideño es la compra. La compra de un regalo, la compra de un presente hacia una persona, como un cumplido, como algo que se debe de hacer, ¿sí? Y eso quiere decir que es bueno dentro del espíritu navideño, dentro de lo que hace que se mueva la persona con ese espíritu, ¿sí? El tratar de regalar un presente para agradar a una persona a la cual dices querer mucho. Mas Dios no habla de ese tipo de proceder o de mandamiento, porque no lo es, ¿sí? Y lo importante es primeramente que tú lo sepas. Vamos a ver de dónde sacan esas historias, ¿sí? Porque Dios nos habla en la Biblia acerca de lo que Dios promete, salvación, ¿sí? Habla del plan de salvación, de cómo apartarte del peligro, de cómo entrar a la vida eterna, de cómo estar en el pacto, pero no habla del espíritu navideño, y no hay algo para los creyentes que lo tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se le entrega un presente? Tienes, no sé, 3 hijos, y de los 3 hijos le regalas un presente a uno y al otro no, y al otro más caro y al otro menos, y empieza a haber una discordia, empieza a haber un conflicto, y esto genera situación, tensión, problemas. Y también, lejos de todo, si no se tiene el recurso, veces incluso los padres, por tratar de cubrir o tratar de estar en el espíritu navideño, hacen las compras con crédito, buscando tratar de compensar, tratando de dar un presente para aquellos seres que tú dices querer, y que la única forma de que a lo mejor lo entiendan que los quieres es con un regalo o con un presente, cosa que Dios no dice eso, cosa que no avala a Dios, porque Dios habla de un concepto de salvación, donde en esa salvación nos habla de que Él nos provee, Él nos da las cosas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tú mismo dar esos presentes
pero diciendo la verdad. La verdad es quien te da las cosas es Dios. Quien te da las cosas es nuestro Dios supremo. ¿Sí? Él es el que nos da todas las bendiciones, incluyendo los recursos monetarios y recursos económicos, según haya sembrado, porque eso es muy importante, porque el que no siembra no cosecha. Y recuerda que la parábola del sembrador nos habla de que si no entiendes esta parábola, no vas a entender las demás, porque se tiene que sembrar para cosechar. De hecho, Jesús es la misma siembra para que todos los demás entremos como hijos. Eso también es una cosecha. Y una cosecha abundante gracias a Jesús. Pero lo más importante es que sepas que primeramente lo que se debe de expresar hacia aquellos que les vas a dar algún presente, si es que quieres darle un presente, porque puede ser en cualquier día, puede ser en cualquier época del año y no necesariamente la Navidad famosa del 25 de diciembre aquí en nuestro México, sino de hacer las cosas no necesariamente por el famoso espíritu navideño, sino porque se ocupan, sino porque se necesitan. O si realmente quieres darle una gratitud a uno de tus hijos, ya sea pequeño o joven, ¿por qué no darle un presente? Pero darle a entender que esto es muy importante. Quien te da las cosas es Dios. No es Santa Claus o Papá Noel. No son los Reyes Magos famosos, porque en la Biblia no describe que eran los reyes, sino los magos. Y en ningún momento Dios avala esta situación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hablar con la verdad, decir las cosas como son, que son yo como padre, entregarle a mis hijos y decirle las cosas como son. Esto es lo que Dios nos proveyó este año, a lo que se sembró, y quiero regalarte un presente como familia, como padre, un grato regalo que por medio de la bendición tú la estás recibiendo, ¿sí? Esa es la verdad que se tiene que hablar, ¿sí? Y hay otras cosas que el espíritu navideño fomenta, ¿no? El comprar un árbol navideño, el comprar luces, el incentivar a la compra, ¿no? Porque recuerda que recibes el famoso aguinaldo aquí, recibes recursos que se deben de emplear para la casa, pero de repente viene ese espíritu que es, la idea es consumir lo que tú ya tienes. Recuerda que el pecado nos trae pobreza, que es uno de los temas que se trabajó en las congregaciones de Guadalajara y Aguascalientes. Entonces va a generar el tratar de cubrir incluso cosas que no ocupes. Muchos optan por ropa, muchos optan por cosas que se ocupan en la casa, que son necesarias, o que para el estudio, que para el carro, que bueno, gloria a Dios en el nombre de Jesús, que Dios te dé dirección de en qué vas a utilizar los recursos, y que al final, si se va a entregar un presente en aquellos que quieres mucho, que sepa la persona que va a recibir que es Dios quien te lo da, ¿sí? Y no las cuestiones del mundo. Vamos a ver primeramente acerca del Papá Noel. El Papá Noel era una persona que trabajaba la madera con una navajita y hacía sus arreglos, tratando de darle a los niños que no tenían recursos un juguetito. De ahí surge la historia del Papá Noel, y ahora ya lo ponen hasta cara de duende, ¿sí? Un duende rojo, tratando y que Santa Claus te trajo el regalo, o que el Santa Claus o Santa Claus, no sé, te trajo el regalo. Y los niños esperan al famoso Santa Claus, que te portaste bien, que hiciste las cosas bien, pero de repente allá enfrente un niño no se portó muy bien, pero pues los papás tienen esos recursos y le compraron un montón de cosas, y al niño que se portó bien pues no le llegó más que nada,
a veces les llegó un regalito ahí sencillo y viene ese espíritu navideño destructivo. Llámese con los chicos o con los adultos, porque luego en cada fiesta vienen las situaciones de transgresión, de que tú y yo soy más que tú, que yo tengo más que tú, y cosas de esos, ¿no? Que trae el espíritu navideño, las canciones famosas como la Navidad de los Pobres, y así sucesivamente, ¿no? Donde la parte negativa del famoso espíritu navideño, lógico que no es de Dios, por supuesto, y va a traer serias consecuencias destructivas futuras. Por eso es muy importante que se diga la verdad. Eso es primeramente el famoso Santa Claus, y luego viene el siguiente, ¿sí? Los famosos magos. Si vamos a Mateo 2.7, Mateo 2.7. En Mateo 2.7 dice lo siguiente, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ni siquiera en reyes, en la Biblia ni siquiera habla de nombres, que Melchor, Gaspar, Baltasar, y no viene eso. Ha sido inventado por el hombre en esta mercadotecnia de venta, con tal de vender para que los otros compren y fomentar ese espíritu navideño que al final de cuentas termina siendo destructivo. Yo sé que tienen sus negocios, yo sé que todos quieren vender, pero lo más importante es que tú que te dedicas principalmente a Dios, no seas engañado, porque dice: conocerás la verdad y te hará libre. Entonces lo más importante para nosotros es conocer la verdad, transmitirla a tus seres queridos, a tus seres amados, principalmente a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Recuerda que es mandamiento, e instruirlos que quien da la bendición, quien da las cosas es Dios. Y no necesariamente tiene que ser un día especial, sino estamos hablando de que en todo el año se puede dar ese regalo, ¿no? Yo me acuerdo que con Abraham, con su... no era Jacob. Jacob le da a uno de sus hijos, ¿sí? Un manto, ¿sí? A José, y se lo dio porque lo quería, porque tenía ese sentimiento hacia su hijo, ¿verdad? Y no necesariamente habla de una fecha, sino de que se lo dio porque le gustó y le gustó hacerlo. Entonces, aquí se habla precisamente de eso, de que el espíritu navideño, el famoso espíritu navideño lógico del mundo o satánico, ¿sí? Al final de cuentas, lo que fomente la destrucción. Lo más importante de todo eso es que se retomen las cosas como son. Que Cristo, sí, es quien nos provee. Que Dios es quien nos provee. Si usted sembró, usted cosecha y tiene derecho a compartirlo con los suyos. ¿Sí? Si hay gente que no trabajó, recuerda que el que no coma no tiene derecho a comer, dice la palabra eterna. Que el que no trabaje no coma. Entonces, lo más importante es eso, que tú sepas que las cosas que se hacen las haces, ¿sí? Siguiendo la palabra eterna. Y Dios nos dice esto, que se tiene que hablar con la verdad. Bien, por lo demás son tradiciones, costumbres que cada pueblo le va a ir integrando a las cosas, que incluso la religión veces o la mayoría del tiempo también integra cosas que no están escritas y genera problemas dentro de las familias, porque Dios nunca va a apoyar algo negativo, algo destructivo, como es el espíritu navideño o las navidades famosas. Y dice también que nadie queda obligado a cumplirlo. O sea, si yo no puedo tener o no tengo el recurso para darlo, yo no tengo por qué verlo mal a esa persona que no tiene el recurso, porque no es un mandamiento. Y aunque fuera una situación de mandato, sí, recuerda que Dios da libre albedrío a nadie obliga, ¿sí? Entonces,
Y uno como creyente también debe de entender en aquellas personas que si no tienen los recursos y no te pueden dar nada, así es, eso es normal, eso es correcto. Nosotros debemos de verlos con el mismo amor, porque ya ves que hay muchos que quieren regalar algo para sentir que los aman. No, 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 con Dios no. Con Dios no es así, porque el amor agape es lo que te va a hacer que te muevas. ¿Sí? Lo que Dios escribió desde Génesis hasta Apocalipsis es el amor agape, el Espíritu de Dios. Así es que eso es muy importante que lo sepas y que no te dejes engañar y no formar parte de la parte enemiga, de la parte satánica. ¿Sí? A que cuando se dan las cosas sean de corazón, no, recuerda que puede ser cualquier día, no necesariamente esta fecha famosa de la Navidad o Navidades, no sé cómo le quieras poner, pero lo más importante es eso, que tú estés consciente de que a nadie se le puede obligar, de que lo que se cosecha tú lo puedes compartir y no se puede tirar el grano tampoco, o sea, no puedes acabarte toda la semilla y no tener nada para sembrar. Que termina en esto espíritu navideño, acábate todo, ¿no? Quédate sin nada y ya cuando se llega el momento de las siembras para seguir adelante en el año, pues ya no se tienen recursos y se van y se endrogan o van y buscan el crédito y que a 24 meses sin intereses, ¿no? O sea, 24 meses, estamos hablando de 2 años, para que tú tengas que regalar, ¿no? Y pues es la triste tragedia, ¿sí? Del famoso espíritu navideño que va fuera del contexto de la palabra. Bien, también hemos visto el famoso adornar la casa, ¿sí? Cuando uno adorna la casa, ¿sí? Y más cuando se llegan las famosas navidades, ¿sí? Viene la situación de querer como dar a entender que somos alegres, que con un árbol o con unas luces ya estamos en el espíritu navideño y dar a entender a la gente que estamos muy metidos en el espíritu, porque eso es lo que se me viene ahorita de momento, o sea, dar a entender que estamos muy alegres, que estamos muy contentos, pero realmente ni siquiera es el reflejo, ¿sí? De repente se ve situaciones de tensión, discusión, situaciones donde el dinero mueve. Recuerda que el dios de este siglo se llama el dios Mamón, así se le llamó en Egipto al dios del dinero, ¿no? Y eso no te debe de mover tampoco. Recuerda que nosotros dependemos de Dios y no del dinero. Y por lo tanto, ¿sí? Si se ha de adornar algo en tu casa, ¿sí? No fomentar la idolatría, que eso es muy importante. Vamos ahora sí a Éxodo 21. Vamos a hablar un poco de la idolatría, ¿no? Cosas que se deben de guardar y cuidar. ¿Sí? Vamos para allá. Dice: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay gente que necesita el árbol, ¿no? El árbol para que vean que ahí se debe de poner los regalos, que es el lugar y el lugar donde van a aparecer los obsequios, y termine lo mismo, ¿no? O sea, fomentando el espíritu navideño, una situación de lo que se debe de hacer que realmente no va de acuerdo a Cristo, y que las cosas que son fuera de lugar se deben de eliminar en un creyente. Entonces, no darás imagen ni semejanza, ¿sí? De lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Verdad? Entonces, ninguna cuestión de idolatría, ¿sí? Tampoco poner al famoso duende, ¿sí? El Santa Claus, tratar de que se vea algo, tratando de convencer incluso al mundo, tratando de hacer las cosas por agradarle a otros. No, 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 no. Yo no estoy en contra de que tú adornes. Yo no estoy en contra, pero sí estoy en contra de la idolatría. Sí estoy en contra de que tú sigas al espíritu navideño, ¿no? Porque el espíritu navideño sí es algo destructivo. Se debe yo creo que con lo mínimo, y si es que lo mínimo, si es que se quiere tratar de que, pues, pues que en la Navidad hay un pino con nieve, con
cosas así. No se le niega un villancico y no sé qué tanto, que es parte del mundo al final de cuentas, pero no es algo que, como todo lo que se ha de desechar se desecha, y lo que ha de ser de bendición se toma. Y hay que saber estar separando, discerniendo lo que es de Dios y lo que no lo es. Yo sí te doy un consejo: trata de evitar ese tipo de situaciones. Mejor usa esos recursos, porque los recursos, estuvimos haciendo un cálculo de como del árbol, las luces y no sé qué tanto. Calculamos más o menos un promedio de como de 1,000 pesos. Tratar mínimo un promedio de 1,000 pesos aquí en el país de nuestro México. Tratar de poner un árbol, ¿sí? Tratar de poner luces y todo lo demás. Mejor usa los recursos. Haz una buena cena, ¿sí? Y recordando que la cena no tiene que llevar puerco, no tiene que llevar nada que no da a Dios. Y se tiene que, puedes hacer una buena cena, convivir con tu familia, dar la bendición a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que estén presentes, llevarlos a Cristo, por supuesto, si hay gente nueva o hay gente que no conoce del pacto. Y lo más importante es no caer en cuestiones de alcoholemia, en ese tipo de situaciones. Recuerda que Dios nos da una libertad, pero no esa parte libertinaje, ¿sí? Sabemos que tenemos revelación y Dios nos dice no más de una copa. Pero lo más importante es esto: que tú te juntes con tus seres queridos, des la bendición. Externa es quien nos da las cosas, que nos bendice es Dios, que a que se le debe dar gracias es a Él y a nadie más, de lo que nosotros recibimos todo el tiempo. Y vamos a ver también que cuando hagas la cena, ¿sí? Cuando hagas la cena, le preguntes a Dios si se puede hacer o no con tu familia, si puedes convivir con todos, si hay una hora en la cual puedes entrar y puedes salir, que no sea de maldición para tu casa. Sé que quieres estar con tus seres queridos, pero que el Espíritu, pregúntale a Dios bajo la revelación sobre lo que se debe de hacer y no estar en contacto con el enemigo, ¿sí? Recuerda que es lo mejor estar con Dios, siguiendo al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos va a hacer mover realmente. El Espíritu Santo nos da paz, nos da tranquilidad, nos da prosperidad, nos da éxito, que es lo que debes de aprender. El espíritu navideño está muy lejos de eso, lejos de llevarte a una plenitud total. Bien, y también dando gracias también a nuestro Señor Jesús. Es muy importante que demos gracias de todo lo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Bien, bendiciones a toda la congregación. Nos estamos viendo. Shalom Obrahot. Nos estamos viendo. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Yeshua.